Las mujeres y los primeros jesuitas. Ignacio de Loyola, Juana de Austria, más conocida, la princesa Juana, tal vez sea más conocida su historia como la jesuita. Historiadores la han biografiado, dada su relevancia política, social, cultural en la España del siglo XVI, y cómo no, pues es una figura muy atractiva para tratarla desde el punto de vista ignaciano jesuítico e incluso de la historia de la espiritualidad del siglo XVI. La otra compañera que tenemos aquí a la derecha, Isabel Roser, es bastante más desconocida. Es una de las tres que el padre Cándido Dalmases, en el precioso diccionario histórico de la Compañía de Jesús, biografía y cuenta bajo el artículo de jesuitesas. Fue jesuita con otras dos compañeras, pero no quisiera adelantarme al desarrollo histórico de nuestra historia. Entonces, esta será una conferencia, una charla, un compartir con ustedes de carácter fundamentalmente histórico. Nos vamos a acercar a lo que Ignacio vivió y lo que vivieron los primeros jesuitas. Muchos de los textos los tienen ustedes fotocopiados, no me detendré en leerlos. Y junto con la historia, pues cómo no, intentaremos ofrecer también el complemento o el contenido espiritual propio de cada paso que Ignacio a lo largo de su vida pues ha ido dando. Ignacio de Loyola, Juana de Austria, Isabel Roser. Estos son los 10 compañeros de San Ignacio. Como ustedes saben, en Montmartre, cerca de París, en 1534, 7 jóvenes universitarios, Ignacio no tan joven, en 1534 pues contaría con 43 años, y un grupo de estudiantes que se le iban acercando poco a poco decidieron sellar un proyecto de futuro en la Capilla de los Mártires de París, no lejos de la Universidad Sorbona, que los había reunido y convocado. Después el padre Fabro, una vez que Ignacio deja Montmartre y tiene que ir a Aspetia y a Loyola en 1535, el padre Fabro se encarga de añadir al grupo otros 3 primeros jesuitas, los primeros de París, los primi patri societatis Jesu, Jean Codur, Pascal Broé y Claudio Hayo. Pero al principio no todos fueron varones. Desde la primerísima vida de Ignacio, su infancia, su adolescencia, su juventud, sus primeros pasos en su itinerario ascético, espiritual, místico, e incluso en los primeros momentos de la fundación de la Compañía de Jesús, no solo encontramos varones. ¿Por qué este silencio, incluso en la misma autobiografía, acerca de la presencia, el apoyo y el soporte que tantas mujeres de una manera generosa, increíblemente generosa, financieramente generosa, mostraron con Ignacio, sobre todo mientras él estuvo 7 años, 1528-1534, estudiando en la prestigiosísima y no barata Universidad de París? ¿Cómo es posible que la autobiografía pues omita u olvide los episodios tan importantes que había vivido Ignacio con Inés Pascual, con Isabel Roser, con Francisca Cruillas y, por supuesto, pues el caso que voluntariamente y libremente decidieron mantener en secreto, el caso de la princesa Juana, Juana de Austria, conocida con el seudónimo intrajesuítico de Mateo Sánchez o Montoya. Pero vamos entonces a acompañar a Ignacio desde el comienzo de su vida y no podemos hacer otra cosa que primero que remontarnos a Loyola. Cuando hablo de este tema a mis compañeros jesuitas, pues a algunos les saco los colores porque pregunto, bueno, la madre de Ignacio, ¿cómo se llamaba la madre de Ignacio? Pues muchos no sabemos, yo lo sé porque me tocó estudiar el tema, pero probablemente lo ignoraba antes de estudiarlo. María Sáez de Licona, apenas sabemos nada. Toda la información que ahora les voy a transmitir acerca de la familia de Ignacio pertenece a uno de los grandes volúmenes de esa enorme colección que llamamos Monumenta Histórica, la tienen ahí en la bibliografía que les he dejado a la puerta. Pero salvo lo que ese tomo publica de la documentación sacada de los archivos, es muy poco lo que sabemos de la familia de San Ignacio. Y estos pequeños datos que están tomados de fontes documentales nos dicen que la mamá de San Ignacio pudo haber nacido alrededor, todo es circa, año 1447. Si damos por válido que Ignacio nació en 1491, pues pueden hacer ustedes cuentas de cuántos años tenía esta mujer cuando nace San Ignacio. El pequeño, de 13 hermanos. Lo que no sabemos es si entre medias alguno de los neonatos podría haber nacido, muerto, o haber podido morir a lo largo de
Entre un 15 y un 20% de los neonatos pues fallecían, era el índice de mortalidad infantil en finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Un 12-15% de las madres podían fallecer en el acto de dar a luz, el alumbramiento. La mamá de San Ignacio tuvo a San Ignacio después, repito, después de haber tenido, al menos que conozcamos, pues 12 partos previos. Sabemos el nombre de sus padres, Martín García de Licona y María de Zarauz, y que se casó, eso sí lo sabemos, el 13 de julio de 1467, por lo tanto con unos 20 años. Tendría unos 40 cuando dio a luz a San Ignacio Íñigo López de Loyola. La fecha la sabemos porque conservamos el documento donde está escrito el contrato matrimonial. Entonces sabemos, se conservan los archivos de Azpeitia, de Azcoitia, de donde esté tomada toda esta documentación. Entonces aparece con exactitud la fecha del matrimonio. Pero poco más sabemos. Murió la mamá de San Ignacio cuando Ignacio murió. Murió cuando Ignacio era muy pequeño. Pues yo me llevé la sorpresa de que no era así, de que no murió al nacer San Ignacio, ni murió a los pocos meses de nacer. El padre Polanco, que es uno de los primeros biógrafos de San Ignacio, en su gran historia de la Compañía de Jesús, el Chronicon Societatis Jesu, nos viene a insinuar que más o menos la mamá de San Ignacio podría haber muerto cuando nuestro protagonista podía tener entre 6 o 7 años, ¿de acuerdo? María Sáez de Licona. Aquí tendríamos el árbol genealógico de Ignacio, los 8 apellidos vascos. Los 8 apellidos de las familias van cambiando, como saben ustedes. No es como ahora que todos los hijos tienen exactamente los mismos apellidos, del padre, de la madre, del padre, de la madre. Los hermanos de San Ignacio pues adoptan apellidos pues según les conviene, política, socialmente, para registrarse, para inscribirse. Entonces alternan y a veces se mezclan los apellidos, García, Oñaz, Loyola, etcétera, etcétera. La mamá de San Ignacio, pues por diversas razones no pudo amamantar a San Ignacio y fue entregado a esta señora de las cercanías, María de Garín, que por otra parte fue una persona muy importante para fijar la fecha del nacimiento de San Ignacio. Podemos asegurar hoy cuándo nació con exactitud Ignacio de Loyola, el año, no ya el día o el mes, pues no. Los primeros compañeros pues tuvieron también sus dudas, unos eran más partidarios de 1495, otros de 1493, otros de 1491. Unos jesuitas, cuando estaban preparando el proceso de beatificación de Ignacio, recorrieron todos los lugares por donde San Ignacio había pasado y preguntaron a los descendientes de esta señora. Y más o menos por los testimonios de esta familia, pues se acordó que nuestro padre San Ignacio podría haber nacido más bien hacia 1491. Pero solo se lo dejo para que ustedes piensen estos minutos. Si la batalla de Pamplona tiene lugar en 1521, y la autobiografía dice que en 1521 Ignacio tiene 26 años, la pregunta es ¿cuándo nació San Ignacio? Nos saldría más o menos 1495 o 1496. ¿De acuerdo? Esta es María de Garín. María de Garín. Sobre la pérdida posible de la madre de San Ignacio tenemos también posiciones encontradas. Estas son unas palabras de un gran psicoanalista norteamericano, William Meissner, que tiene un libro precioso traducido al castellano, La psicología de un santo, y es una aproximación psicoanalítica a la personalidad de San Ignacio. William Meissner pues viene a decir que en gran medida gran parte del comportamiento, de los hábitos de San Ignacio con las mujeres, para lo que podríamos considerar, ¿cómo decir?, moralmente más positivo y moralmente más oscuro, para este psicoanalista tiene unos párrafos sobre esa etapa de la infancia de San Ignacio, pues viene a decir que la pérdida de la madre pues siempre provocó en él un anhelo insatisfecho, un deseo de esperanza de reunirse con la madre, lo cual afectaría sus futuras relaciones. Bueno, es un lenguaje muy psicoanalítico. Pero tenemos por contra otros testimonios de un historiador que dice, refiriéndose al texto de William Meissner, semejantes fantasías hacen que el psicoanálisis aplicado a personajes históricos se quede cada vez más en ciencia ficción. Bueno, esto es para que ustedes vean que un mismo dato histórico puede ser interpretado de diversas maneras. La madre. ¿Qué decir de las hermanas de Íñigo? Pues es que no podemos decir apenas nada.
Sabemos los nombres, porque están también recogidas en los documentos, pero no sabemos más. Los documentos nos dicen con quién se casó, qué vida llevaron y dónde, pero algunas, como para el propio historiador García Villoslada, pues dice, es que no podemos saber más. No sabemos más de ella, dice Ricardo García Villoslada. Tampoco sabemos qué lugar ocupaban en la familia, porque en aquella época pues no contaban sociopolítico-culturalmente. Sabemos qué lugar ocupaban los varones, quién era el mayor, quién era el tercero, quién era el cuarto, quién era el pequeño, ¿verdad? Pero es curioso que Ignacio en la autobiografía, el silencio sobre estas mujeres es sorprendentemente llamativo. En la autobiografía de San Ignacio aparece alguna referencia al hermano. ¿Qué hermano era ese? Pues tampoco sabemos. El hermano que trata de impedir que Ignacio vaya a Jerusalén, hombre, con las esperanzas que tenemos puestas en ti. El hermano que sale a buscarle cuando se entera de que viene de París y va camino de Azpeitia, ya llegando al hospital de la Magdalena. El hermano. ¿Por qué Ignacio no dijo qué hermano era? ¿Quién fue tu hermano? ¿Luis? ¿Beltrán? ¿Cuál de ellos fue? Bueno, hay un silencio, pues sobre las hermanas, pues todavía mucho más, ¿no? Y esta es otra mujer pues, que tuvo mucha importancia en los primeros años de San Ignacio, Nuestra Señora. Si ustedes releen, porque la habrán leído y conocido sobradamente la autobiografía, pues recordarán que en los 3 primeros capítulos, hasta los números 40, 38, 40, cuando Ignacio ya sale de Manresa, ya camino de Venecia, la presencia de María es muy fuerte. Esto nos da a pensar que Ignacio creció y maduró con una devoción mariana, llámenla popular, tradicional, como ustedes quieran, pero a mi modo de ver, pues muy arraigada. Sobre todo, pues tal vez inspirado por Nuestra Señora de Olats, esa preciosa ermita que queda 10 minutos caminando desde el santuario de Loyola, o por la Nuestra Señora de Aránzazu, en el gran santuario de devoción de peregrinos que custodiaban los hermanos franciscanos y que lo siguen haciendo con enorme reverencia y devoción hasta el día de hoy. Ignacio, como ustedes saben, incorpora de una manera muy clara y muy diáfana a María en el proceso de los ejercicios, y María nos va acompañando a lo largo de todo el proceso de identificación con Cristo a través de los coloquios, las peticiones, las oraciones, etcétera, etcétera. Esto es lo que podemos decir de Ignacio de Loyola y las mujeres en esa primera etapa de su vida. En 1505 Ignacio tiene que dejar Loyola, bueno, no tiene, pero el caso es que, como ustedes saben, Juan Velázquez de Cuéllar, lo que sería nuestro ministro de Finanzas o de Economía, pues ofrece la posibilidad a la familia Loyola, pues tal vez por un reconocimiento a la fidelidad y a la constancia con los que la familia Loyola servía a la corona de Castilla, y entonces ofrece a los padres de Ignacio, a la familia de Loyola, la posibilidad de becar a uno de sus hijos en Arévalo y que pudiera recibir una formación de tipo administrativo, cancilleresco, todo el mundo de las cuentas, todo el mundo de las secretarías, la copia de documentos. Es la formación principal que recibió Ignacio en estos 16 años, desde 1505 hasta 1521, que caerá herido en Loyola. ¿Fue, por tanto, la formación de San Ignacio primeramente de orden militar? Pues primeramente no. ¿Recibiría nociones relacionadas con ciertas tácticas, estrategias militares, organización de un ejército, etcétera? Pues sí, pero fundamentalmente lo que le aportó Arévalo y Nájera, más principalmente, pues fue esta dimensión burocrático-administrativa. En todos estos años, pues yo creo que Ignacio se enamoró, sería lo normal en un caballero. Ignacio, cuando cae herido, tiene 26 años, es una persona madura. Los varones podían casarse a los 17, 18 años, las chicas incluso un poco antes, con 14, 15 años. Ignacio tiene 26 y está postrado, herido, con las 2 piernas, una de ellas destrozada. Tal vez dice, me quedo para siempre paralítico en una silla. Todos estos pensamientos pasan por él. Ignacio es capaz de recomponerse, pero bueno, en esos tiempos largos de soledad, de silencio, de aburrimiento en el piso tercero de la Casa Fortaleza de Loyola, pues tenemos esta dama, una señora en la que se entretenía pensando 2, 3, 4 horas las palabras que le diría, los hechos que tendría que hacer. Bueno, sinceramente, yo creo que como todo varón, pues enamorado,
y que con mucho tiempo libre, con un vacío existencial en su vida, pues dice la autobiografía que empleó y dedicó no poco del tiempo de su convalecencia a pensar en esta señora. ¿Quién era? Pues mire, no sabemos tampoco. Los historiadores pues invierten tiempo, estudio, dedicación por diversos textos, testimonios, pero hasta el último momento, con la biografía recién publicada en el 2012 del profesor del CSIC, Enrique García Hernán, que ha añadido otro posible nombre a la lista de 4 o 5 que ya teníamos, pues no hay acuerdo para decir la mujer en la que Ignacio pasaba horas pensando, pues era Catalina de Austria. Pues es una hipótesis, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Bueno, pues hay diversas. Germana de Foix, sobrina de Luis XII de Francia, segunda esposa de Fernando el Católico. Lo que sí sabemos, dice la autobiografía, que no era de vulgar nobleza, no era marquesa o duquesa. Ignacio, ¿en quién estás pensando? Ignacio, pero ¿a dónde vas? Ignacio, pero ¿tú crees tú que algún día serás capaz de ya no solo conquistar, sino a lo mejor pues relacionarte, hablar, conversar con esta señora de tan alta nobleza en la que estás pensando? Pues sería difícil. Tenemos a Leonor de Austria, hermana, piénsenlo un poco despacio, hermana mayor de Carlos V, probablemente el hombre más poderoso del planeta conocido hasta entonces, el emperador Carlos V. Catalina de Austria, la hermana menor de Carlos V. Ignacio está a ese nivel en las ensoñaciones en las que tiene con esta posible dama en la que está pensando. Y esta es la última hipótesis que el profesor García Hernán ofrece. Posiblemente María Esperanza de Aragón, hija natural del rey Fernando, que bien pudo haber conocido en el monasterio de Gracia de Madrigal. Bueno, hasta ahí podemos decir. Solo quería poner estos nombres sobre la mesa e ilustrarles un poco a ustedes de que este es otro tema que no es que nos preocupe, a mí no me quita el sueño, también se lo tengo que decir, pero bueno, es bueno seguir investigando y tratando de conocer a fondo lo que nos constituye en nuestra historia y en nuestra tradición jesuítica. Una mujer sin duda muy importante fue doña Magdalena de Araoz. Casó con el segundo hermano de Ignacio de Loyola, y Ignacio siempre le tuvo un especial aprecio. Probablemente la diferencia de edad, 13 o 14 años, hizo que Magdalena pues tuviera una especial cercanía y cariño por Íñigo de Loyola, y probablemente fue la persona que Ignacio tuvo más cerca durante su tiempo de convalecencia, durante su tiempo de lecturas y de ensoñaciones en Loyola. Magdalena de Araoz parece ser que fue la dama que le entregó estos 2 libros para que Ignacio leyera: la Vita Christi de Ludolfo de Sajonia, traducida al castellano por Fray Ambrosio de Montesinos, y la Leyenda Áurea, el Flos Santorum, las vidas de santos. Ignacio pidió libros de caballerías, mas no se hallaron en esa casa. ¿Cómo es posible que no se hallen? Si no se hallan, ¿por qué los pides, Ignacio? ¿Cómo es posible que no se hallan? Ignacio tenía 3 hermanos militares. 2 murieron peleando en Nápoles y otro en Panamá. Era una familia donde su padre también pues tenía un cierto rol militar en la defensa de los intereses de Castilla frente a una zona donde muchas veces la influencia del rey francés que entraba por Navarra pues era muy fuerte. El caso es que doña Magdalena de Araoz, si había libros o no había, no lo sabemos. El caso es que prefirió darle estos libros de devoción, y gracias a eso empezó todo el proceso de conversión de Ignacio de Loyola. Todo empezó por el hecho mágico de leer, de abrir un libro y dejar que lo que está escrito empiece a formar parte de tu fantasía. De la fantasía formará parte del afecto. El afecto se transformará en un deseo. El deseo tirará de la libertad hacia una decisión, y la decisión, cuando se puso sano de la pierna, se convirtió en una acción: ir a Jerusalén. Pero todo empezó por el dato mágico, podríamos decir, de la lectura: la Vita Christi y el Flos Santorum. Magdalena de Araoz aparece con cierta frecuencia en las cartas de San Ignacio, no podemos detenernos mucho en ello, pero si ustedes van a los índices o buscan un poco por las fuentes, verán que dentro del anonimato y el silencio que hay con respecto a otras personas, pues Magdalena de Araoz es un personaje importante, citado con relativa frecuencia en el enorme epistolario de San Ignacio.
Todo esto que acabo de citar ahora de los libros y de los índices, todos esos nombres que tienen ustedes en la fotocopia que han recogido en la mesa al comienzo, están tomados de las siguientes fuentes y en esas nos basamos para ofrecerles hoy esta información. La autobiografía del padre Cámara, las fuentes del padre Laínez o del padre Polanco, que escribieron los dos escribieron cada uno una vida de San Ignacio, diferente en parte a la autobiografía, por desgracia muy desconocidas, ¿verdad? Mucha información sobre las mujeres están en los procesos de beatificación, en las preguntas que hicieron también los personajes de la Inquisición y los procesos inquisitoriales que también le preguntaban a Ignacio por su relación con las mujeres, ¿verdad? Y sobre todo en el epistolario, en esos 12 volúmenes de 6.700 cartas, no todos son cartas, también hay que decirlo, pero ahí encontramos abundantísima información. Miren ustedes, de las 6.700, solo 90 están dirigidas a mujeres, al menos las que conservamos. Tenemos constancia de que muchas se han perdido, 90 son poquísimas, es un 1.3% del total de las cartas. Y solo 50 están escritas por mujeres a Ignacio de Loyola. Fundamentalmente, pues Inés Pascual, Isabel Roser y otras damas de la alta sociedad italiana y romana con las que Ignacio entrará en profunda relación, sobre todo para llevar adelante administrativa y financieramente el gran proyecto de la Compañía de Jesús. ¿De acuerdo? Pues con estas fuentes podemos ahora ir a Manresa. En Manresa hay un grupo de mujeres que son conocidas como les Íñigues, las iñiguistas. Tengan ustedes en cuenta que Ignacio no piensa en llamarse Ignacio hasta que llega a París en 1528. Hasta entonces él se presenta como Íñigo. Yo soy Íñigo de Loyola, Íñigo de Oñaz y Loyola, Íñigo García de Loyola, o sencillamente Íñigo de Loyola, ¿de acuerdo? A este primer grupo de mujeres se les llama les Íñigues, son las seguidoras de San Ignacio. Y él las encontró sobre todo en Manresa, y cuentan la Scripta Ignati, el hijo de Inés Pascual, nos da el relato de cómo se encontró por primera vez Ignacio de Loyola con Inés Pascual. Después de haber estudiado y leído un poco el tema, tengo para mí que la mujer a la que Ignacio tuvo más cariño profundamente, con un agradecimiento y una ternura interior más grande, fue precisamente esta primera mujer que se encontró con él en Manresa, cuando con otras vecinas del pueblo, pues bajaba de Montserrat. Bajan de Montserrat, todos los nombres los tienen en las hojas que han recibido, y se cruzan con un peregrino cojeando, mal vestido, y que les pregunta por un lugar para alojarse. Inés Pascual, con mucha educación, pues le acompaña hasta el hospital de Santa Lucía, en Manresa, y Ignacio queda en principio ahí alojado. Sabemos incluso el menú que Ignacio cenó aquella noche, porque nos cuenta el hijo que su madre le llevó aquella noche al hospital una sopa de pollo, muy, muy rica, ¿verdad? Inés Pascual. La cena que para sí misma tenía ella preparada, gallina con una buena porción de caldo. Estamos en 1522. Ignacio funda la compañía con sus compañeros en 1540, 18 años después. Pero la conversación epistolar con Inés Pascual va a durar hasta la muerte de esta, no recuerdo ahora, nos saldrá aquí el 1544 o 45. Ignacio mantuvo una fiel y profunda y espiritual relación epistolar con Inés Pascual durante más de 23 años. Esto es un dato que a mí me asombra cuando me acerco a Ignacio de Loyola. Su capacidad connatural para mantener y profundizar y cuidar las relaciones sociales. Este señor sí que sabía de redes sociales, y sí que sabía de networking, y sí que sabía y es curioso cómo estas primeras contactos que realiza con las mujeres, en la época de Roma, 20-25 años después, no solamente se mantienen, sino que habrán llegado a un nivel de profundidad, pero muy notable. Los 4 o 5 años que Ignacio vivió en París, mi madre le daba hasta 100 ducados al año. 100 ducados. Claro, tenemos que ver cuánto es 100 ducados. Con 100 ducados, nos cuenta Polanco, es lo que recibía Polanco de su familia. Polanco se fue a Burgos, desde Burgos a París, cuando tenía 13 años, en 1530. Y
Dice Polanco, yo podía vivir bien con 100 ducados. Si ustedes tienen algún hijo estudiando en otra universidad en el extranjero, ¿cuántos miles de euros ustedes necesitan para que su hijo pague la residencia o el apartamento, el pocket money, el registro en la universidad? La Sorbonne era una universidad muy cara. Pues todo esto Ignacio lo recibe gracias a Inés Pascual, no solo, también a Isabel Roser, no solo, también a los mercaderes de Flandes. Ignacio supo de dónde sacar los recursos, pero la mamá de Juan Pascual le enviaba cada año una letra de cambio con 100 ducados. Es mucho dinero. Y esto lo hace Inés Pascual 8 años después, 7 años después de haberse encontrado con Ignacio de Loyola en Manresa. En torno a Inés Pascual, pues encontramos otras muchas mujeres. Lo paso rápido, todos los nombres los tienen ahí, pero para mí es importante reconocer a estas mujeres. No solamente hablar de personas o damas, como habla la autobiografía, sino ponerles el nombre. Los conservamos todos. Y por lo menos en la Sala Borja, hoy 8 de junio, rendimos un pequeño homenaje a todas estas compañeras de San Ignacio, ¿verdad? En la autobiografía aparece otra mujer que dice Ignacio que me ayudó mucho espiritualmente. La mujer de muchos días, que Ignacio buscaba para tener conversación espiritual con ella. ¿Quién era esta mujer? Pues hasta hace unos años que el profesor García Hernán en su biografía le puso nombre, pues no sabíamos. Era una mujer anónima, que a veces recordaba a la profetisa Ana en el templo, una mujer de muchos días que se pasaba el tiempo rezando, muy devota. Pero Ignacio dice, nadie me ayudó tanto en la dirección espiritual como aquella mujer de muchos días. Ignacio, ¿por qué no le diste el nombre a cámara para que esa mujer pasara la historia si te ayudó tanto? Tal vez el biógrafo de cámara tenía un poco de cierto miedo, podría ser, o cierto respeto a incluir el nombre de demasiadas mujeres en la vida de San Ignacio. Pero Ignacio dice una mujer de muchos días. Según el profesor García Hernán, se trata de María de Santo Domingo, o la Beata de Piedrahíta. Una beata que para algunos podía tener ciertos tintes de alumbrada, también conocida en los círculos de Alcalá y los círculos espirituales de oración de diversos sitios. La Inquisición la conocía y la vigilaba de cerca, pero debido a las amistades de alto rango social que tenía, pues fue siempre respetada por los tribunales de la Inquisición. Bien, la mujer de muchos días, autobiografía 21. De Manresa tenemos que movernos con cierta celeridad a Barcelona. Ignacio estuvo 3 veces, en 3 ocasiones en Barcelona. Más que a ningún otro pueblo de esta vida, yo debo a Barcelona. ¿Por qué dice eso? Bueno, en Barcelona tiene casa también Inés Pascual, el barrio gótico de Barcelona, y la casa de Inés Pascual pues estaría más o menos por aquí, muy cerca de la Catedral de Barcelona, muy cerca del convento de los dominicos, donde Inés Pascual después tuvo la ocasión de ser enterrada. Los jesuitas quisieron comprar por devoción, una devoción estrecha, muy profunda. Cuando murió Inés Pascual quisieron hacerse con la casa. ¿Qué ocurrió? Que tardaron bastante tiempo en conseguir el dinero suficiente para comprar la casa. Y los hijos de Inés Pascual estaban divididos. Juan, que había conocido a Ignacio, quería vender la casa a los jesuitas, pero el resto de hermanos, aprovechando un poco la ocasión, se decidían más a venderla a los dominicos, que pagaban más. ¿Pagaban más? Es importante pagar más. Permitían el usufructo de la casa. Ustedes nos venden la casa, pero ustedes pueden seguir utilizándola como ustedes quieran. Y además, cuando usted se muera y su mamá se muera, podrá ser enterrada en nuestro claustro. O sea que tendrá oraciones frecuentes y aseguradas en su intercesión para que su ánima asegurarnos de que llega al cielo. Los jesuitas tardaron, fueron un poquito lentos ahí de reflejos y los dominicos compraron la casa. ¿Qué les pasaba a los dominicos? Pues que no les interesaba tener a los padres de la compañía cerca, porque la compañía en los años 45, 46 empezaba a ser prestigiada, reconocida en sus sermones, en su predicación, en sus confesiones, y yo creo que, como dicen los textos, pues a los dominicos pues no les convenía tener la competencia de los padres de la compañía tan cerca, ¿no? Y pusieron un notable interés en comprar la casa de Inés Pascual. En Barcelona probablemente la mujer más influyente sea esta, Isabel Roser, o Isabel Ferrer, cuando adoptó el apellido de su marido. Os debo más que a cuantas personas en esta vida conozco. Le salvó la vida. ¿Ustedes lo sabían?
pero es literal, no. Ignacio, cuando se encuentra con Isabel Roser, ahora se lo cuento, vamos a ver cómo se encuentra con Isabel Roser. Ignacio está pidiendo limosna en la escalinata de la basílica, de la iglesia, de San Justo y San Pastor. Y un día, como otros tantos, pues Isabel Roser y su marido salen de la liturgia, de la misa. E Isabel Roser se fija en un nuevo mendigo que está en la puerta. Y un mendigo nuevo. Y este mendigo es algo especial. Su mirada, su cara. Es curioso, porque este dato del resplandor de la cara de Ignacio y de la luz en su mirada llamará poderosamente la atención a varias mujeres a lo largo de la historia de la vida de Ignacio. Y sintió por dentro este impulso. Y cuando está en casa con su marido era ciego, le dice: oye, he visto un mendigo nuevo, me parece una persona especial. Tenía algo en su cara, me pareció una persona... Y no sé, llámale, le invitamos a comer con nosotros. Y ese es el primer contacto que Ignacio tuvo con Isabel Roser. Empezaron a hablar y Ignacio le empezó a contar un poco pues, su proyecto. Voy a ir a Venecia. Ignacio no quería decir que iba a Jerusalén. Voy a ir a Venecia. Isabel Roser vivía en la calle dels cotoners, de los algodoneros. Su marido se dedicaba a los negocios textiles, metía la mercancía en los barcos y de ahí pues salía para Roma, o para Milán, o para Flandes, daban la vuelta para Inglaterra. Era un negocio textil. Esta familia entendía de barcos y sabía lo que pasaba en el puerto. E Isabel Roser le pregunta a Ignacio: ¿cuándo te vas a ir? Cuando salga este barco. ¿En qué barco te vas? Pues en este bergantín, en el más barato. Y dice Isabel Roser: no, ese es muy peligroso, es pequeño. Vete en el otro. No, ya he dejado mis libros y mis cosas. Sácalos de ahí y yo te pago el billete en el barco grande. Así fue. Ignacio fue al puerto, retiró sus cosas, las puso en el otro barco, el barco pequeño zarpó y se hundió. Eso está en la autobiografía. Os debo más que a cuantas personas conozco. Hombre, a Ignacio le debes la vida. ¿Cómo se escribe la historia, verdad? Isabel Roser, mujer caritativa, mujer atendiendo a los pobres, una mujer con una inquietud social, que tal vez eso fue lo que le llevó a ella el impulso y el deseo de querer compartir con Ignacio después mucho más, no solo dinero, no solo oraciones, quiero compartir mi vida con los jesuitas, quiero ser jesuita, llegó a decir esta mujer. Os debo más que a cuantas personas en esta vida conozco. Pues sí, Ignacio, dices bien. En torno a Isabel Roser, pues aparecen otras señoras de la alta burguesía catalana, podríamos decir. Algunos de los nombres pues son muy claros, los Ferrer, están los Requesens, los Hostalrig. Son nombres pues que suenan a los historiadores de familias reconocidas. Seguramente también en parte contribuyeron en la manutención de Ignacio, con comida, con alojamiento, probablemente con dinero también, pero el caso es que Isabel Roser también enviaba dinero con relativa frecuencia a Ignacio mientras estaba estudiando en la Universidad de París. Otro tercer círculo de mujeres en Cataluña tiene que ver con Ignacio, con la vida religiosa. Ignacio visitó siendo laico, no lo recuerden, siendo laico, sin estudios, pero Ignacio se aproximó a 2 o 3 comunidades, conventos de religiosas, conventos que en aquella época necesariamente debían ser de clausura. E Ignacio en algunos de ellos pues vio cierta relajación de la vida religiosa. Y uno de sus principales intereses era reformar la vida de las religiosas, llevarlas de nuevo al silencio, a la clausura, a la pobreza, a la vida de oración, que estaba entonces en algunos conventos un tanto disoluta, ¿no? Gracias a la relación de Ignacio con estas religiosas, conservamos algunas de las cartas más importantes sobre discernimiento ignaciano, que son las cartas que Ignacio escribe desde Venecia en junio de 1536 a esta religiosa de este convento de benedictinas, Teresa de Rejadel. Son 2 o 3 cartas donde se pone en caso pastoral clarísimo las reglas de discernimiento de los ejercicios espirituales, contadas y explicadas a un caso muy concreto, Teresa de Rejadel. Y este es un episodio, el monasterio de Nuestra Señora de los Ángeles, que quedaría extramuros, probablemente fuera de la ciudad amurallada de Barcelona, que es también raro que no haya pasado a la autobiografía. ¿Ustedes saben que Ignacio se acercó a ese convento? Que era un convento donde las hermanas pues salían con demasiada frecuencia, más de lo normal,
a conversar con jóvenes y apuestos varones que se acercaban al monasterio a hablar, a conversar. ¿De qué? Pues seguramente de cosas superficiales o mundanas que Ignacio observó y no le gustaba. Ignacio empezó a hablar con las hermanas del convento y empezó, digamos, a reducirlas. Las hermanas empezaron a salir cada vez menos, a vivir una vida religiosa más profunda, y esto no gustaba a los caballeros que estaban acostumbrados a conversar y a flirtear, tal vez podríamos decir, con la comunidad. Estos señores se enfadaron tanto con Ignacio que, coloquialmente hablando, le dieron una paliza. Bueno, pero esto está en catalán, puesto en las fuentes. Pueden ir ustedes a Scripta Ignati, volumen 2, y ahí se encuentran con este testimonio, que le dieron una paliza hasta quedar en terra per mort. Per mort es como muerto. Ignacio estuvo 3 días yacente en la cama y que se pensó incluso en recibir los últimos sacramentos. Luego cuenta el texto que los responsables se acercaron, le pidieron perdón, él aceptó las disculpas, etcétera, etcétera. Pero es curioso que este episodio tan importante tampoco lo tengamos en la autobiografía. Y este fue el empeño de Ignacio que luego pasó a la primera compañía de Jesús. Uno de los principales ministerios apostólicos de los primeros jesuitas consistió en la reforma de monasterios, tanto de varones como de mujeres, que después que el Concilio de Trento pondrá tanto énfasis, ¿verdad?, en la vuelta un poquito a las raíces, a los fundamentos y a la seriedad con la vida espiritual, empezando por la vida monástica y conventual. Y ahí los jesuitas, a través de los ejercicios, tuvieron un papel y una responsabilidad muy grande. Pero tal vez eso tenga sus raíces en alguno de estos episodios de Ignacio en Barcelona en 1524. De Barcelona pues tenemos que ir a Alcalá. En Alcalá Ignacio estudió 1 año y medio. Yo suelo decir a mis estudiantes que en Alcalá no estudió Ignacio 1 año y medio. Como sabéis, se dedicó a hacer muchas tareas pastorales, a dar ejercicios según la notación 18, 19, ejercicios adaptados. Pero el caso es que, bueno, Alcalá es un lugar foco de cultura, fundamentalmente centrado por la irradiación que produce la universidad. Donde hay una universidad hay dinero, todos los estudiantes tienen que pagar, ergo son de familias ricas. La universidad es un mundo masculino, no hay mujeres estudiando en la universidad. Por lo tanto, también es cierto que en torno a las universidades pues hay todo un mundo de mujeres que también se desean ganar la vida a través de los contactos, las relaciones con estos jóvenes estudiantes, ¿verdad? Algunas de estas mujeres pues fueron a visitar a Ignacio al hospital de Antezana. Y las encuestas y las entrevistas con los hospitaleros del hospital, que se conservan en esta serie de documentos, pues también dicen, también venían a hablar aquí con Ignacio, con Íñigo, algunas mujeres de mala reputación. Y el hospitalero también reconoce que algunas de ellas también cambiaron su vida. Ignacio tuvo en Alcalá una relación espiritual a través de la conversación espiritual con no pocas mujeres del entorno alcalaíno de la universidad. Muchas de ellas también conocemos sus nombres, las tienen ustedes todas en el papel y ustedes en su oración personal pues también pueden dedicar unos minutos a dar gracias por cada una de ellas, ¿verdad? ¿De qué hablaban? Pues seguramente Ignacio empezó a dar aquí ejercicios leves, esto que llamamos hoy, pues ejercicios un poco en la vida diaria, iniciación a la oración, pero el caso es que las mujeres fueron las primeras receptoras del sistema teológico espiritual de Íñigo, es decir, de su primer embrión de los ejercicios espirituales. Las mujeres fueron las primeras receptoras de la espiritualidad iñiguista, podríamos decir, en ese momento. ¿Qué tenía este método? ¿Qué tenía esta persona? ¿Qué tenía este texto? Que tan connaturalmente pues impregnaba y entraba en el alma y en la psicología femenina, podríamos decir así. Ignacio hablaría de sacramentos, de los principios de la fe, pues del examen de conciencia, algo básico de discernimiento, modos de orar, algo que después quedaría perfectamente sistematizado en los ejercicios espirituales. La que sí aparece con nombre propio, yendo de Alcalá a Salamanca, es Teresa Enríquez, una señora pues reconocida, a veces como la embriagada del vino de la Eucaristía, una persona profundamente devota a la Eucaristía,
Teresa Enríquez se ofreció a pagar la fianza para sacar a Ignacio de la cárcel, pero Ignacio se negó y dijo: yo no quiero salir de la cárcel porque nadie me pague una fianza. Yo quiero salir de la cárcel, lo que quiero es demostrar y que se demuestre que soy inocente y que no soy heterodoxo ni hereje, ¿verdad? Pero es curioso que el nombre de Teresa Enríquez se le dedique 1 o 2 párrafos en la autobiografía y que se silencien estos otros episodios y se insista más, por ejemplo, en la figura de Isabel Roser. Por tanto, antes de llegar a Roma, vemos que Ignacio pues tiene una considerable trayectoria en la relación con las mujeres. ¿Qué aprendió? Pues numerosas cosas. La sensibilidad espiritual femenina, la praxis de los ejercicios con las mujeres le ayudó a sistematizar los ejercicios espirituales, empezó a dar con ellas los ejercicios leves o acomodados y también aprendió que era un tema delicado. Dentro de la vida religiosa, pues en aquel entonces la praxis de los primeros jesuitas, como muy pronto veremos, pues tuvo que ir cambiando. Los jesuitas tenían fama de ser tal vez desproporcionadamente cercanos o familiares a las mujeres, con conversaciones, con confesiones, que tal vez lo recibieron de esta primera praxis natural y espontánea de Ignacio, pero que con el tiempo tuvieron que ir también adaptando el modus de proceder, modus procedendi, del resto de congregaciones religiosas. Vamos a Roma, vamos a dedicarle 7 minutos a Roma. Jesuitesas. Jesuitesas es el nombre que el padre Cándido de Dalmases, uno de los grandes historiadores del carisma y de la figura de Ignacio, ha escrito una vida preciosa, el padre maestro Ignacio. Bueno, el caso es que Jesuitesas es el nombre que el padre Dalmases le da a su artículo para analizar el caso de Isabel Roser y sus compañeras en Roma. Jesuitesas, por diferenciarla de los jesuitas, sin más. Y aquí tenemos de nuevo Isabel Roser. Isabel Roser queda viuda en 1541. Había conocido a Ignacio en 1522, 19 años antes. En 19 años, Ignacio no se borró de la memoria, digamos, del disco duro donde guardamos los datos, pero probablemente tampoco de la memoria del corazón de Ignacio de Loyola. Y entonces Isabel Roser, 18, 19 años después de haberle conocido, y una vez que queda viuda, dice: ¿qué hago con mi vida? Podría haber hecho muchas cosas: dedicarse al apostolado social, entrar en un convento cualquiera de clarisas, de benedictinas de Barcelona, probablemente volver a casarse, podría hacer muchas cosas. Pero era una mujer rica, bastante rica, y eso fue lo que trajo problemas después. Pues dentro del abanico de posibilidades, lo que se le ocurre a Isabel y lo que va a consistir el corazón de su futuro va a ser jesuita, Curiosamente, no me lo explico cómo, pero una de sus sirvientas, Francisca Cruillas, pues se va con ella. No solamente acompañándola como dama sirvienta de compañía, se va con Isabel y tenemos la fórmula de votos de su sirvienta, de Francisca Cruillas, y de una amiga, Lucrecia de Brandín, que se suma, seguramente la conoció Ignacio en Barcelona, o Isabel probablemente le habló tanto de Ignacio, que dice: tienes que conocer a este hombre, ven conmigo a Roma. Cuando Isabel sale de Barcelona, camino de Roma, hacia 1544, Pedro Fabro por aquella época estaba por Barcelona, y Fabro escribe a Ignacio: la señora Roser tiene pensado y está determinada a ir a Roma. Era una mujer de carácter, lo van a ver ustedes. Ignacio responde: maestro Fabro, por favor, haz lo posible para retener a la Roser en Barcelona. Lo siento, Ignacio, pero ya ha sacado el billete. Toda esta correspondencia la conservamos, ¿verdad? El caso es que Isabel Roser se pone en contacto y Ignacio dice que no puede admitirla en la compañía, que cómo va a admitirla. Es una compañía que está empezando, no tenemos constituciones, no damos abasto con lo que tenemos. No había llegado a Roma el gran padre Polanco, que fue el que puso en orden toda la institución, y entonces aquello crecía carismáticamente, y entonces ahora aparece con fuerza una iniciativa para abrir una rama femenina dentro de la orden. Y Ignacio dice: lo siento, Isabel, si yo te aprecio mucho, lo van a ver en las cartas, nunca te podré olvidar, agradezco muchísimo pero no puedo admitirte. No, voy a escribir al Papa.
Y tenemos la carta de Isabel Roser al Papa Paulo III. Y Isabel le dice, en un español que mezcla mucho el catalán, pero le dice al Papa, es un hombre de gran virtud que yo conocí en Barcelona y estoy determinada a seguir su estilo y su modo de vida. Por favor, suplico a vuestra santidad me quiera hacer de la misma congregación de Jesús y mandar a Maestro Ignacio reciba mis votos. Pues pueden ustedes creer que el Papa le hizo caso. El Papa Pablo III escribe a Ignacio y ustedes admitan a este grupo en la compañía. Claro, ustedes vean la cara de Ignacio, reuniría a sus consultores, tal vez el padre Cristóbal de Madrid, tal vez el padre Nadal, tal vez el padre... ¿Y qué hacemos? Es que nos lo ha mandado el Papa. No podemos decir que no, tenemos voto de obediencia al Papa, que aunque sea... Estamos empezando, no podemos enfrentarnos con su santidad por pues tenemos que admitirla. Y efectivamente... Isabel Roser, se van a acordar muy fácil de la fecha porque es el día de Navidad de 1545, pues lee arrodillada ante Ignacio la misma fórmula de los votos que todos los jesuitas repetimos en muy diversas lenguas a lo largo del mundo al terminar nuestro noviciado. Entonces las constituciones pusieron la fórmula en latín, pero Isabel Roser prefirió leer su fórmula de votos en catalán. Luego, por tanto, tenemos que concluir que Ignacio entendía al menos el catalán. Yo creo que no solamente lo entendía, sino que probablemente podría hablarlo, y en su etapa en Barcelona, la tercera etapa en Barcelona, pues estuvo casi en la segunda etapa, la vuelta de Jerusalén, año y medio en Barcelona, era una ciudad muy cosmopolita, pero el catalán se hablaba. Y si Isabel Roser pronunció sus votos en catalán, esto quiere decir que Ignacio sabía catalán y lo podía entender al menos. Pero es el texto que les he puesto en la fotocopia y se lo he enmarcado, porque me parece un texto muy significativo. El padre John Padver, en un artículo precioso publicado en la revista Manresa hará unos 7 años, tiene un artículo que se llama así, Las mujeres y los jesuitas y las mujeres. Este es un prestigioso historiador norteamericano y el padre Padver dice, no, en el momento, canónicamente hablando, que una persona lee una fórmula reconocida y autorizada ante una persona con la autoridad y la representatividad reconocida y autorizada de la Iglesia, se realiza lo que esa fórmula formula. Es decir, estas 3 mujeres fueron jesuitas. ¿Cuánto duró? La fórmula es preciosa, pero si hay jesuitas acá y podemos leer e entender el catalán, pues verán ustedes que son los elementos mismos que todos los jesuitas realizamos pues hace 6 años cuando terminamos el noviciado, ¿verdad? Perpetua pobreza, según que vuestra castidad y obediencia, según la forma de vivir que vuestra reverencia me sea mandada. Hecho en Roma, en la iglesia de Santa María de la Estrada, el día de la Natividad de Jesucristo, de nuestro Señor, del año 1545. Yo, Isabel Roser, viuda, solemne, ¿verdad? La misma fórmula de Lucrecia Brandín y Francisca Cruillas. Las 3 las conservamos y a mí me da mucha devoción pues leerlas y conocerlo, ¿verdad? Está en Fontes Documentales, página 701. Estuvieron viviendo 9 meses como jesuitas. Ignacio entonces las destinó a trabajar en la casa de Santa Marta. No tenemos tiempo, pero sería otro gran tema, la institución un poquito para la rehabilitación de prostitutas en la ciudad de Roma. Era ciertamente un problema, una población de una casi 5.000 personas, en una ciudad pues tremendamente poderosa, cosmopolita, intercultural. Diversos papas habían adoptado diversas políticas con las prostitutas, retirarlas a un barrio, expulsarlas por la fuerza fuera de la ciudad, cosa pues que se volvía imposible. Y esta iniciativa de Ignacio de abrir una casa donde se pudiera tratar y rehabilitar el problema y tal vez incluso sanar el problema, pues cayó muy bien entre numerosos cardenales. Ignacio recibió el apoyo económico suficiente y fue el primer destino de estas 3 mujeres, la casa de Santa Marta. No tenemos tiempo para desarrollar el conflicto, pero el caso es que, por un tema sobre todo de sospecha y de desconfianza de que qué podrán estar haciendo los jesuitas con mi dinero, pues fue lo que provocó un primer malestar en Isabel Roser, que, como ustedes saben, si no se lo explico yo ahora muy brevemente, los jesuitas cuando hacemos los primeros votos podemos conservar lo que, por ejemplo, tenemos por herencia o tenemos como a nuestro nombre, pero no podemos hacer para nada uso de ello. Es lo que le pasó a Isabel Roser.
Isabel Roser, aunque hizo voto de pobreza, conservaba su dinero, pero no podía hacer uso de él. Eso es lo que favorece pues, que todos los jesuitas pues, nos igualemos durante nuestra formación y que el que tiene más dinero pues, no viva mejor que otro que tenga menos o que su familia tenga menos posibilidades, etc. Bueno, el caso es, todo este tema está muy recogido en las fuentes documentales, que Isabel empieza a sospechar, empieza a acusar a los jesuitas de que le roban o quitan dinero o que lo maladministran. El caso es que Ignacio, como hizo otras veces con otros temas, decide poner una mesa. Póngase usted ahí con su abogado y con sus números y nosotros nos ponemos aquí con nuestro abogado y con nuestros números. En la mesa se resuelve el problema y se vio pues, que la sospecha no tenía fundamento. Esto generó un poco de malestar dentro de la compañía y en el mismo Ignacio y en Isabel Roser, que el desenlace fue que Ignacio le pidió al Papa que desvinculara a estas mujeres de la compañía. Oídas las razones, el Papa accedió y esta historia de 9 meses pues vio su final. Entonces, Ignacio trabajó por conservar y reconstruir la relación y hay unas cartas muy bonitas del final. Isabel Roser vuelve a Barcelona, ingresa en un convento como religiosa, donde acabará muriendo, y Ignacio en una preciosa carta le viene a decir: más prefiero yo tenerla como siempre, como madre y como amiga en el Señor, que bajo mi autoridad y mi gobierno, ¿verdad? Las jesuitesas. Isabel Roser, Lucrecia de Brandín, viajó a Nápoles y quedó como religiosa, y Francisca Cruillas quedó el resto de sus días sirviendo en el Hospital de la Santa Cruz de Barcelona. Fue un intento, podríamos hablar mucho sobre él, pero realmente de mujeres ilusionadas, de mujeres tocadas por la espiritualidad ignaciana y deseosas de participar en el proyecto de Ignacio. Dos visiones complementarias con este tema quedan representadas en la figura del padre Araoz, que tiene mucho cariño por Isabel Roser. En sus cartas pregunta por la madre Roser, ya pensando que a lo mejor se podría iniciar ahí una terminología religiosa para este nuevo movimiento en la compañía, y el padre Nadal, que no le gusta nada. No le gusta no tanto Isabel Roser, cuanto empezar ahora con una rama femenina en la Compañía de Jesús. Entonces los mismos jesuitas, hay que decirlo, yo creo que Ignacio estaría más bien un poquito confuso, sorprendido, sobre todo por lo que afectivamente le implicaba a él, y los otros jesuitas, nada menos que provincial de España y nada menos que vicario para Europa, para toda la compañía, dos grandes personalidades muy próximas a Ignacio, pues le transmitirían al general, al mismo Ignacio, pues información incluso contradictoria. Hubo otro intento, que es el padre Diego Mirón, superior en Valencia durante su etapa juventud, con 24 años, y el padre Mirón escribe a Roma diciendo: tengo aquí un grupo de mujeres que están tan profundamente convencidas de su experiencia ignaciana, han hecho el retiro largo de ejercicios, cosa muy rara. Los directorios dirán que entonces a las mujeres habría que darles ejercicios leves la primera semana, un poquito más. Estas mujeres hacen el retiro de los 30 días y dice el padre Mirón: cuanto más intento separarlas del proyecto que tienen de ser jesuitas, oye, es que más insisten y más quieren. Las cartas de estas mujeres son realmente muy profundas. Aquí está un compañero mío que vivimos juntos en Madrid, y algunos de estos textos de estas mujeres los he utilizado yo en homilías o en compartir en las Eucaristías o en algún retiro con los estudiantes jesuitas. Porque estas mujeres captaron lo nuclear de la espiritualidad ignaciana: la misión, la abnegación, la salida de sí mismo, la absoluta disponibilidad. Padre Ignacio, si en Roma me quiere, allí me tendrá. Si no soy digna de verme en su presencia y de recibir su bendición, y a las Indias me mandare, o quedar allí, o ir a donde fuera, a donde usted me mandare, le obedeceré hasta la muerte. Es tremendo, es solo un parrafito, pero es la carta donde ella solicita ser jesuita, es preciosa, ¿verdad? En Gandía hubo otro movimiento de un convento que no querían ser jesuitas, pero sí querían estar como lideradas, inspiradas por los jesuitas. Y Ignacio, que pasará después a las constituciones, dice: no podemos comprometernos con comunidades estables de religiosas o religiosos.
Somos una comunidad itinerante y digamos que detenernos en comunidades estables requeriría para nosotros perder la movilidad y la disponibilidad que nuestro carisma requiere, ¿verdad? Una palabra sobre Juana de Austria, porque el tema es mucho más conocido. Juana de Austria, hija de Carlos V, 1535, lo que nos interesa primero es esto. Su director espiritual fue Francisco de Borja, y eso se nota en la espiritualidad de Juana de Austria. Tiene una espiritualidad, digamos, como menos misionera, menos abierta a las fronteras, a los márgenes, pero sin embargo es una experiencia de una búsqueda interior muy fuerte. Tiene bastante de espiritualidad, podríamos decir, de recogida franciscana, de una persona que gusta y inclinada al silencio, a la oración, al retiro. En ese sentido se distancia un poquito de lo que es más propio del carácter estrictamente misionero de la Compañía de Jesús. Pero ciertamente esta mujer pidió explícitamente el ser admitida en la Compañía de Jesús. No tenemos la carta en la que ella pide explícitamente, pero podemos imaginarnos la reacción de Ignacio. Es la hija del emperador. Hace 10 años dijimos que no, o hace 8 años dijimos que no a Isabel y a Francisca y a Lucrecia. Pero padre, es la hija del emperador. Por todo el tema de políticas, de alianzas, no nos podemos enfrentar a esta señora. El caso es que después de una deliberación se le escribe una carta de admisión de 1555. Juana de Austria murió como jesuita. Después de 18 años y siempre respetando, parece ser, el secreto por ambas partes, ni los jesuitas querían que se supiera, tal vez para no motivar o generar tal vez el mismo deseo o alimentarlo en otras figuras femeninas, sean cual fuera su origen o procedencia. Y ella también lo mantuvo. Parece ser que ella continuó con toda su actividad sociopolítica, económica, ya ven, incluso de regente, mientras que su hermano Felipe estaba por Inglaterra durante 4 o 5 años. Pero sí que se convirtió en una gran benefactora de la Compañía de Jesús. Hay varias misiones, los colegios de Zaragoza, este mismo aquí en Valladolid. También apoyó mucho a los jesuitas frente a los ataques de Melchor Cano y también trabajó para impedir el generalato del padre Francisco de Borja, ¿verdad? Fundó el monasterio de las Descalzas Reales, donde está enterrada, y murió en 1573. Sobre Juana de Austria hay biografías, si ustedes están interesados, y el tema es muy público. Si van a Google, pues aparece el tema y tendrán más información que sobre las otras mujeres que han ido apareciendo en esta exposición. Los jesuitas tuvieron que, con la práctica y con la experiencia, tuvieron que reconducir su manera de relacionarse con las mujeres. Como les decía antes, fueron sospechosos de que tal vez su nuevo estilo era demasiado cercano. Para Melchor Cano también le parecía pues demasiado libre, y entonces los jesuitas esta frescura inicial también tuvieron que ir reconduciéndola y adaptar el mismo estilo que sus compañeros de otras congregaciones religiosas. Melchor Cano, que denunciaba a estos hombres que se complacen en conversaciones con mujeres y van a sus casas con pretexto de convertirlas. Bueno, el caso de Melchor Cano daría para 3 o 4 conferencias. Su antijesuitismo. Atacó a San Ignacio, atacó a su método, los ejercicios, y atacó a su institución, la Compañía de Jesús. Recapitulamos. Ignacio de Loyola fue un hombre de su época. En cuanto antes de su conversión, su relación natural, espontánea, propia de un joven de su época. En 1521 la conversión supuso para él en este punto un punto de inflexión. Autobiografía 10, con la visión de Nuestra Señora, donde dice que vido tan claramente una imagen de Nuestra Señora con el niño, que a partir de ese momento sintió que su mundo interno afectivo sexual quedaba reorganizado, un, entre comillas, desorden que era público y notorio en numerosos círculos, ¿verdad? Las mujeres fueron integradas desde la época de Alcalá y Salamanca en la misión de Ignacio, Manresa, Barcelona. Hubo la gran tentativa del proyecto romano, una tentativa de incorporación.
Y con el tiempo los jesuitas tuvieron que evolucionar hacia lo más común y frecuente en modos de proceder de su época. ¿Saben ustedes cuántas congregaciones religiosas femeninas hay reconocidas de espiritualidad ignaciana? ¿Cuántas diría usted? Diga usted un número. ¿Qué le parece? Diga usted un número. José Luis, diga usted uno. 30. ¿Dónde vas? 30. Suba usted el número, rápido, suba usted el número. 50. Por allá atrás, suban el número. 150, suban el número. 500, no, ya menos. 209. La religiosa Rosa de Charri, en el precioso artículo que se llama así, Institutos Religiosos Femeninos de Espiritualidad Ignaciana, una gran historiadora de la Sociedad del Sagrado Corazón, publicó en el Diccionario Histórico un precioso artículo de 4 o 5 páginas, 8 o 10 columnas, y va cada 10 años, década a década, sobre todo después de la restauración de la Compañía en 1814, y cada década, pues 10 congregaciones nuevas aparecen. Al final, el diccionario se publica en el año 2001, esta religiosa documenta 209 congregaciones religiosas que se reconocen en diverso nivel, eso sí, pero inspiradas, alentadas, orientadas hacia la espiritualidad ignaciana. Tienen, como el libro no es mío, pues puedo hacer con más libertad algo de propaganda. Este es un libro muy bonito, editado por el padre Valero, pero que solo puede recoger 10. Las biografías de 10 mujeres profundamente ignacianas, fundadoras de algún tipo de movimiento o de congregación. Pues podemos con esta última diapositiva pues abrir un poco el corazón y dar gracias a Dios por todo este movimiento en torno a Ignacio, por otra parte tan desconocido. A todas estas mujeres que desde los primeros momentos de su conversión creyeron en Ignacio de Loyola, creyeron radical, gratuitamente, porque le apoyaron, animaron y cuidaron en todos los sentidos, en todos, y rezaron por él. Porque creyeron en el frágil proyecto de la mínima Compañía de Jesús, lo alentaron y oraron por la compañía. Para todas ellas, con agradecimiento, para ellas, nuestro más sincero aplauso, muchas gracias.